más que todo a la convocatoria de la gente, al agradecimiento municipal de quien el intendente ha puesto toda la confianza y me ha dado la llave del hospital, donde siento que esto no es Villa Huidobro, sino que es mi casa. Lo digo y quiero que esté filmado porque es el pueblo donde yo siento que es mi casa, y el segundo es General de Valle, donde uno más se siente cómodo con la gente. El agradecimiento al equipo de Silvio, Pablito, que te estuve molestando a las 5 de la mañana, a Ale, que es la que me atiende más el teléfono de todos, y bueno, vamos a comenzar, y la presencia de todos, y en especial a lo que uno nunca nombra, que es a mi madre, que me apoyó incondicionalmente en la carrera. Vamos a empezar con Pánico. Antes que todo le voy a pedir que me tengan paciencia unos minutitos, porque voy a mostrar un video para que veamos qué es lo que siente un paciente con trastorno de pánico. Si bien es cierto, yo después les voy a explicar todo, pero todo esto está en un programa que, si lo quieren anotar, es Redes en internet, y el autor es Eduardo Punset, un español que hace entrevistas a diferentes tipos de médicos que hacen neurociencias, más que todo no psiquiatría. Todo el mundo sabe lo que es llevarse un buen susto. Pues bien, imagínese cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase. Así se vive con un trastorno de ansiedad. Es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas o peligrosas, pero normalmente pasa rápido y la vida continúa. Sin embargo, la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa. Se convierte en un problema que termina controlando sus vidas. Me di cuenta de que me dejaba llevar por el pánico cada vez que salía de casa. Mi casa era el único lugar seguro, así que si estaba dentro de estas paredes me sentía segura. Incluso tener que ir al buzón era algo tremendo. Sandra Snow tenía 30 y pocos años, estaba felizmente casada y tenía 2 hijos de menos de 5 años cuando la ansiedad empezó a apoderarse de ella. Cada vez que salía y cogía el coche, estaba deseando volver a casa. Y nada más llegar me empezaba a sentir bien. Descansaba un rato y me ponía bien. Después empecé a pensar, no son simples mareos, tiene que ser algo más. Tenía palpitaciones en el coche, me sentía mareada, con náuseas e incómoda. Y llegó un momento en que dejé de salir, siempre estaba en casa, ponía excusas, decía que no me encontraba bien, que tenía dolor de cabeza, que tenía algún virus estomacal, que estaba enferma, que los niños no estaban bien. Me inventaba cualquier excusa. Al recordarlo, Sandra es consciente de que evitó hacer ciertas cosas durante mucho tiempo. Pero después de 3 meses particularmente agobiantes a cargo de sus 2 hijos pequeños, de un marido enfermo, un negocio y de ella misma, la ansiedad le superó. Hace como un año, digamos que empecé a evitar algunas cosas. No quería ir al cine y cosas así, ni estar entre mucha gente. Y además creo que el estrés de cuidar de mi familia también influyó de alguna manera. Durante los 7 años siguientes, Sandra vivió un constante miedo diario a los ataques de pánico que llegaron a controlar su vida. Es una sensación horrible. Por eso la gente dice que debe ser parecido a un infarto. El corazón te late muy rápido y tienes un ligero dolor en el pecho.
Te falta la respiración, la cabeza te da vueltas, te tiemblan las rodillas y no sabes si vas a vomitar porque todo es muy confuso. Tienes el estómago, la cabeza, todo el cuerpo como sobresaltado. Supongo que es una especie de sobresalto, una sensación horrible. En el núcleo de estas sensaciones tan desagradables está la ansiedad y un mecanismo que todos tenemos para sobrevivir al peligro inminente que es luchar o huir. Se conoce como respuesta lucha-huida. La ansiedad es un síntoma normal. Todos somos capaces de experimentarla. Pero en los trastornos de ansiedad, las rutas de dicha ansiedad son demasiado sensibles. Afectan mucho más a la gente que sufre trastornos de ansiedad que a la gente que no tiene esos problemas. Estas rutas de ansiedad afectan a tres partes principales del cerebro. El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala. Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico, pero lo que hace es provocar un ataque de pánico por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad. Porque si se padece un trastorno de ansiedad, estas partes del cerebro se activan fácilmente. Se sufre un ataque de ansiedad y al experimentar miedo se tiene un pensamiento distorsionado. Algo terrible va a ocurrir. Vas a perder el control. Vas a sufrir un infarto. Vas a morir. Y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico, es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno. Bueno, el típico ejemplo es el de una persona que sufre un ataque de pánico en un lugar muy concurrido, como un supermercado lleno de gente un jueves por la tarde. Es una experiencia verdaderamente horrible. La persona vuelve a su casa pensando en cuándo tendrá otro de esos ataques de pánico. Terminan sintiendo una ansiedad permanente. Se denomina agorafobia, que etimológicamente significa miedo a los lugares públicos abiertos, es decir, se tiene miedo a ir a cualquier lugar desprotegido. Evidentemente no quieres tener otro ataque de pánico, así que solo piensas en el próximo ataque y en el lugar donde te ocurrirá, ya que puede pasarte en el sitio más inesperado. Y no quieres estar fuera de tu casa cuando ocurra, porque no quieres sentirte vulnerable. ¿Cómo vas a sobrellevarlo si estás fuera? Es decir, cuando estás fuera, no puedes llegar a casa rápidamente. Así que terminas evitando salir, porque sabes que si tienes un ataque en el supermercado, no volverás al supermercado. Si tienes uno en la lechería, no volverás a la lechería. Y terminas evitando todo lo que te hace sentir incómoda, que finalmente es todo. Durante 7 años, Sandra apenas salió de su casa, y mientras algunas personas que sufren ataques de ansiedad o agorafobia tienen muy pocos ataques de pánico, para Sandra formaban parte de su vida, y cualquier cosa podía desencadenarlos en cualquier momento, como por ejemplo, salir por la puerta de su casa. Digamos que mi desafío cada mañana era salir a recoger el correo. Me obligaba a hacer ese tipo de cosas insignificantes. Pensaba que ir al buzón era mi forma de hacer algo. Me hacía sentir un poco útil, así que ir a recoger el correo era una especie de objetivo diario. Incluso haciendo eso, el riesgo de sufrir un ataque de pánico siempre estaba ahí y siempre era muy desagradable. Te tiemblan las piernas. Sientes que te tienes que agarrar a algo. Yo me tenía que agarrar a lo que fuera. Si no tenía un bastón, me tenía que agarrar a un seto o a algo que tuviera cerca. Pero tenía que agarrarme a algo para no descentrarme, para poder dar el siguiente paso. Necesitaba algo donde agarrarme. La cabeza te da vueltas. El corazón se te acelera. Yo no podía mirar a los lados, solo podía mirar al buzón y después darme la vuelta y volver. A veces incluso le era difícil hacer las tareas domésticas por el efecto que tenían en su ritmo cardíaco.
Creo que es porque cuando haces algo extenuante, aunque pasar la aspiradora no lo sea, estás haciendo algo que acelera tu ritmo cardíaco. Y esas palpitaciones son parecidas a las que tienes cuando sufres un ataque de pánico. Es una sensación que la mayoría de la gente ni siquiera nota y aunque lo hagan no le dan importancia. Pero cuando se padece un trastorno de ansiedad, el aumento del ritmo cardíaco puede activar la ruta hacia la amígdala, que a su vez activará la ruta a la parte pensante del cerebro, donde se malinterpretará como el comienzo de un infarto. Por eso se siente ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera y las rutas se activan. Es un círculo vicioso que termina en el ataque de pánico que se estaba intentando evitar a toda costa. Así que cuando estás activa, sientes que tu corazón va a un ritmo diferente al normal. Y yo solo pensaba en eso. Y creo que por eso me sentía tan incómoda pasando la aspiradora. La cabeza me daba vueltas y no me gustaba esa sensación porque era muy frecuente. Me hacía sentir muy mal, así que la mayoría de las veces barría. Barrer era lo mío. Dependiendo de la naturaleza del trastorno de ansiedad, se dejan de hacer ciertas cosas para evitar lo que se cree que provocará el siguiente ataque de pánico. La palabra ratones no se podía decir en casa, ni ratón. Tampoco podía haber fotografías de esas cosas. A medida que vayamos explicando, en la charla vamos a ir explicando lo que le pasaba a esta señora. En sí, el trastorno de pánico se define como la aparición súbita de síntomas que cursan en forma inesperada. El paciente no lo espera, vienen solo y donde genera la sensación de muerte inmediata en el paciente. El paciente siente sudoración palmar, siente escalofrío, siente temblor, hace manifestaciones como gastritis, palpitaciones, sensación de opresión torácica, por eso tiene que ir al cardiólogo, temblor, hay manifestaciones como intestinales, como el intestino irritable, muchas veces ruidos intestinales, muchas veces gases del paciente. Hay pacientes que normalmente cursan con dolores de cabeza, mareo, cefaleas, ganas de orinar en forma continua porque nos sentimos ansiosos. Vamos a ver muchas cosas acá que uno ya las ha dicho, como crisis de pánico en forma inesperada y todo este tipo de manifestaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el pánico, las manifestaciones pueden ser con crisis de agorafobia o sin crisis de agorafobia. Esta señora que estábamos viendo tenía episodios de agorafobia, no podía salir a los espacios abiertos. Entonces esta señora se resguardaba en su mejor lugar. ¿Que cuál era su mejor lugar? Su mejor lugar era su casa. ¿Por qué? Porque ahí se sentía protegida. Entonces ella, en forma inconsciente, se iba autoflagelando y llenándose más de síntomas, que es lo que hacemos cuando no conocemos este tipo de estados patológicos que sufrimos los seres humanos ansiosos. Miedo intenso a morir, estar sufriendo ataques cardíacos, que lo manifesté, o alguna enfermedad física grave. Miedo intenso a volverse loco, el paciente siente depersonalización. ¿Qué tendré? ¿Qué es lo que seré? ¿Seré yo? ¿No seré yo? Y se mira hacia el espejo. ¿Pero por qué? Porque hay adormecimiento también peribucal, porque al estar en esta situación el paciente empieza a hiperventilar. ¿Qué es hiperventilar? Entonces saca dióxido de carbono y aumenta el bicarbonato. El bicarbonato es lo que genera el mareo y es lo que genera el descontrol del paciente. Por eso que después empezamos a utilizar una técnica para que el paciente vuelva a incorporar el dióxido de carbono, se equilibre con el bicarbonato, no me quiero ir mucho, y posteriormente el paciente no empieza a sentir las manifestaciones más que todo de adormecimiento peribucal que hay. Los trastornos de pánico, ¿con qué cursan? Lo manifesté con taquicardia, con palpitación, con sudoración, palidez, temblor, sacudidas musculares o sensación de ahogo o falta de aire. ¿Por qué? Porque cómo respira mientras uno va notando, es una sensación de suspiro.
que es la sensación de ahogo, que él lo expresa porque ahogado está en la enfermedad el paciente. Náuseas, vómitos, por eso que es un paciente que va a diferentes tipos de especialistas, como gastroenterólogo, el gastroenterólogo da un perspector gástrico, como puede ser inestabilidad, mareo, desmayo, va al neurólogo, el neurólogo le ve y le da una medicación neurológica. No puede manifestar que esto puede ser un pánico muchas veces. Opresión o dolor a la garganta, que es cuando normalmente tienen como una sensación de flecha acá, que se llama una sensación de nudo en la garganta, que se manifiesta más que todo en la angustia y no en el pánico. En lo que veíamos, sí está bien lo que dice el video, pero es una manifestación que te produce el susto, no lo que te produce el pánico. Lo que te produce el pánico son las manifestaciones que decía la señora, porque si viene cualquier auto y a mí me quiere atropellar, lógicamente que voy a reaccionar de esa manera, en el cual el estímulo ingresó por la vía visual y después se fue por la vía también auditiva porque toca bocina. Entonces hay cortezas de asociación que posteriormente las vamos a ir a ver cómo interactúan y hacen actuar al lóbulo frontal y a la amígdala, que era la amígdala la chiquitita, y al lóbulo frontal, que es el que tiene el raciocinio. Hoy estoy en Villa Huidobro, 30 de septiembre de 2016, y me olvidé la parte de abajo del saco y todo, que es una manifestación de la memoria a corto plazo, y me hago cargo, por eso les pido disculpas de estar vestido así. La próxima, sensación de irrealidad, sentir que el mundo externo como algo extraño, sensación de no ser uno mismo, de despersonalización, hormigueo y parestesia, o sea, una sensación de que uno se toca y no se siente la cara. Es una sensación horrible que el paciente manifiesta. Escalofrío, sensación a sufrir frío intenso. Más que todo, esto le pasa al hincha de River, que tiene... En el trastorno de pánico, las crisis se inician en forma brusca, que empiezan más que todo en un episodio de 10 a 15 minutos, donde tiene sensación de muerte inminente, de lo que dijimos, y que puede llegar a media hora. Ahora, ¿alguien muere de pánico? Nadie. Nadie hace una muerte por pánico. En su vida nadie hace una muerte por pánico. El problema es esos 10 a 15 minutos donde el paciente siente la sensación de que está muerto, porque es una cuestión de que es la movilización del trastorno de ansiedad en el episodio de pánico, es que toca todos los órganos y van rotando muchas veces con palpitaciones, muchas veces, por eso es que el paciente dice, pero doctor, si la semana pasada a mí me dolía el corazón, no, latía fuerte y le hacía doler el esternón, que es una condritis, que es la inflamación de los cartílagos costales por la gran ansiedad que tiene, y la liberación química, porque hay cambios químicos y cambios psicológicos que lo vamos a ver. Los deja en un estado de total agotamiento. El paciente posteriormente siente que tiene una paliza después de esto. ¿Por qué? Porque hay una descarga de neurotransmisores del cerebro que es terrible, que no nos vamos a explicar con nombres científicos y médicos, ¿no? Es como si estuviésemos paliando todo el día y después dejo de trabajar y ¿qué es lo que voy a sentir? Un agotamiento físico total. Donde tiene ansiedad anticipatoria. ¿Y qué es lo que es la ansiedad anticipatoria? No quiero que me vuelva a suceder lo mismo, por favor. No quiero sentir que me estoy muriendo nuevamente, porque lo que pasé fue horrible. No quiero, entonces el paciente, al pensar que va a volver a ocurrir esto, sigue alimentando al cerebro con el miedo, porque es tener miedo a volver a tener otro episodio que es un pánico, ¿no? Los trastornos de pánico pueden aparecer síntomas depresivos, miedo a salir o a alejarse del hogar, que es lo que la señora manifestaba, que estuvo durante 7 años dentro de un hogar manifestando esta sensación y tenía crisis de agorafobia, que son miedo a los espacios abiertos. Vos decís, los pacientes empiezan a tener, doctor, empiezan y que se desmayan del supermercado por la hiperventilación. Lo que uno explicó. ¿Estamos? Necesidad de hacerlo acompañado por un ser muy cercano. Esto se denomina agorafobia, al miedo de los espacios abiertos. Ahora, siempre el paciente panicoso es que no puede estar solo. No puede estar solo. ¿Por qué? Porque la identificación con la muerte. ¿Quién está muerto? ¿Quién está siempre para toda la vida solo? El muerto.
Entonces lo que más le cuesta es el miedo a estar solo. ¿Por qué? Porque él piensa que le va a agarrar un episodio de pánico, que es la ansiedad anticipatoria, y que va a tener ese ataque de pánico que le va a desencadenar la muerte. La próxima video la paso yo. Quien lo padece puede cambiar en forma brusca, desfavorable, sus hábitos de vida. Y sí, te va encerrando cada vez más. Y te está haciendo que vos no te sociabilices. ¿Por qué? Porque el hecho de sociabilizarme me genera que yo, si camino, me genera algún tipo de exposición, o que siempre ponemos algún tipo de excusa, y me voy a transformar en panicoso para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué lo hacemos? Para resguardarnos dentro de nuestra casa. ¿Y por qué resguardarnos dentro de nuestra casa? Porque ahí nos sentimos seguros. A esto también le pasa mucho al paciente con trastorno de ansiedad social, que ya lo vamos a ver las características que tiene la antigua fobia social y el trastorno de pánico, que pueden ir conjuntamente, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Y acá está donde normalmente tenemos las cosas, el maltrato infantil, que normalmente nos dicen, quédate ahí, no te muevas. Y uno, cuando es chico, no sabe qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. Entonces, sinceramente, cuando sufrimos maltrato infantil, tenemos terror a cometer algo. Entonces, al tener miedo a cometer algo, nos inmoviliza. Al inmovilizar, lo que nos hace, nos paraliza. Entonces, en el pánico creo que hay lucha o huida y parálisis, porque si vemos la víbora, ¿qué hacemos? O podemos paralizarnos y que pase, que es muy poco frecuente, o picamos, o luchamos, te matamos, porque es chiquita. Si es una víbora muy grande, es muy difícil que esté la lucha. La ausencia paterna, más que todo, la materna es la del afecto. La ausencia paterna, ¿por qué? Y porque si viene a saltar alguien acá y viene a algo, ¿quiénes son los que tenemos que salir más que todo? Discute. Lo masculino. ¿Por qué? Porque más que todo en las nenas, la falta del padre, la falta de acaricia y la falta de afecto hace que ese cerebro no se enriquezca y esa nena no se sienta partícipe de ese lugar de la familia, más que todo. ¿Por qué? Porque al no ser acariciada, al no ser reconocidos sus logros, se siente no querida, se siente excluida, se siente que no tiene capacidad de poder hacer las cosas. ¿Qué es lo que le hace? Le quita la capacidad yoica, que es yo puedo hacerlo. Cuando tenemos un nene que normalmente no es acariciado, no es... Ustedes vieron que la lactancia materna es muy importante por la inmunidad y no se enferman los bebés cuando nacen, pero también porque es muy importante, porque se genera una diada donde ¿qué hace? Ajú, 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 y el bebé empieza y hace una mueca donde sinceramente hacen muestras de gratificación. ¿Por qué? Porque se siente querido. Y a su vez la madre también hace gratificación. ¿Por qué? Porque continuamente genera el juego de la diada. Ese juego de la diada lo que hace es enriquecer un árbol, pero fuertemente en el cerebro, donde es un cerebro en primavera y un cerebro en otoño, cuando no somos acariciados o no somos gratificados y no somos compensados por la familia. El afecto infantil, que nuestros padres no nos tenemos que culpar, nosotros los de esta era, bueno, yo me hago el joven, los que tienen 30 años, más que todo. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de familias muy respetuosas, que con la mirada nos hacían bajar la vista. ¿Qué teníamos? Más respeto, pero teníamos menos afecto. Ahora hay menos respeto y menos afecto. Puede hacer respetar y con mucho afecto. Porque por un lado, el nene o la nena, si hablo mucho de la nena, estoy hablando de mis dos hijas. Si la nena normalmente sienta que uno la mira y que le pone y le dice hasta acá llegamos, le está poniendo la mirada del respeto, que es la carita de enojado. Y la otra es que la está gratificando posteriormente, no después de que se mandó una macana, pero ¿qué es lo que está pasando? La está acariciando, se siente querida. Hay liberación de endorfina. Divorcio. ¿Por qué? Porque hay falta de ausencia y más las discusiones familiares que normalmente la nena no puede entender por qué nosotros le estábamos haciendo tanto daño, los adultos,
que somos responsables del cerebro de nuestros hijos. Porque ¿quién es el responsable de todo el cerebro, de todas las conductas de nuestros hijos? La casa. Es de donde la casa es de donde salen todas las conductas que va a tener un niño. ¿Hay conductas posteriormente aprendidas? Sí, pueden haber conductas aprendidas, pero cuando vos no te dedicaste y normalmente no los cuidaste y no los protegiste, no los sobreprotegiste y no los protegiste, tenemos estas manifestaciones como los trastornos de ansiedad. El abuso sexual, ni les digo, que ya va a otro tipo de manifestaciones que pueden ser que cuando uno ve a una paciente que amaneció y que dicen le pasó lo peor. Más que todo en el sexo masculino es este tipo de manifestación de la autoflagelación total, que es el suicidio, en el abuso sexual. En el manoseo infantil, en los juegos infantiles, en los miedos condicionados por la familia. Tené cuidado, fíjate, va a venir el indio sin cabeza, te van a agarrar, viene el cuco, se visten, se visten normalmente de fantasma, y eso paraliza a los chicos. Y esto queda en un banco de memoria que se llama hipocampo. Y ese hipocampo, después de muchos años que pasan, que es de 15 a 25 años de edad, se reactiva por una experiencia traumática adversa que tenemos en la vida y empezamos a hacer las manifestaciones del trastorno de pánico. Sobreprotección, fíjate, cuidado, no te agaches, no, fíjate, no, te vas a enfermar, toma la temperatura, no lo dejan ser. Entonces el día de mañana él no puede ser. ¿Por qué? Porque necesita el papi y la mami que lo estén pechando. Es un error que cometemos muy frecuentemente los papás. Si me dan dos estilos de papá y me traen el paciente, dame el estilo de papá de la sobreprotección familiar, porque se puede recuperar y puede cortar el cordón, tanto el padre con la madre, como tanto el adulto. Ahora, la sensación de abandono es una sensación donde él no encuentra lugar, o ella no encuentra lugar cuando es y se siente no querida y quiere ser reconfortada, entonces empieza muchas veces a regalar cosas. ¿Para qué? Para que le digan gracias por lo buena que sos, vos siempre ayudando a la gente. Y sí quiere ayudar, porque también uno quiere ver a gente que sufra. ¿Por qué? Porque se ve identificada en su propia infancia que ha sufrido. Pero la historia pasa porque sinceramente no ha tenido gratificaciones ella en su infancia. Factor genético, que yo tenga trastorno de pánico, mi hija puede tener trastorno de pánico. La falta de afecto, que lo hablamos. La próxima. Esto de los neurotransmisores que más me interesa. Adelante, por favor. Le busquemos una silla. Vamos a hacerlo muy simple. El cerebro está comunicado, como estamos comunicados nosotros, pero en milésimas de segundo, por el habla y ustedes la audición. Está hablando de estupideces, está hablando cosas lindas y me quedo. No me voy. ¿No? El cerebro también está comunicado y eso se llama neurotransmisores. Cuando el ataque de pánico es mucho más frecuente, más que todo en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer menstrua si no hay anticoncepción y si no hay embarazo lógico, donde normalmente lo que hay es una disminución de serotonina. Entonces es muy fácil para nosotros decir, uy, qué jodida que es, que quiere que le alcance esto, que el otro, y se vive quejando, y que le duele y todo. Pero claro, la serotonina lo que te da es normalmente irritabilidad, porque es el neurotransmisor de la cordura. Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tenés serotonina allá arriba. O sea, y cuando estás muy cansado, la serotonina se agotó. Y la serotonina en la menstruación se agota. Totalmente se agota. Entonces hay mal carácter, irritabilidad, cambio de estados de ánimo y bajan las endorfinas, que son prima hermana de las morfinas. ¿Y qué son? ¿Cuál es la morfina? Es un opiáceo que se utiliza ¿para qué? Para los cánceres terminales, muchas veces. Entonces, ¿qué hacen las endorfinas endógenas? Calman el dolor. Entonces, los dolores, el umbral al dolor baja. Entonces, cualquier cosa ya le duele, ¿pero por qué? Porque tiene las endorfinas bajas, porque es normal en el ciclo menstrual. Entonces, es muy fácil ser masculino y es muy difícil ser femenino y tener menstrual, cambio de estados de ánimo y a su vez trastorno de pánico.
Esto es lo que dije antes, lo vamos a decir. Episodio con sudoración palmar, con la hiperactividad simpática, eso no importa. Sensación de falta de aire, que de esta manera. Palpitaciones, ¿por qué? Porque se libera noradrenalina. Adormecimientos de manos y adormecimiento peribucal. Sensación de boca seca, porque cuando estamos nerviosos tenemos sequedad bucal. Y muchas veces nos dicen, tenemos que tomar agua. No, si no fabricamos saliva. Entonces nos ponemos caramelos ácidos, los corremos para un lado y para el otro lado y se genera saliva. Opresión torácica, que es lo que dijimos antes, por inflamación de los cartílagos costales. Sensación de nudo en la garganta, ruidos intestinales. En ocasiones el paciente presenta episodios de pánico, ve su propia cara imaginándose en su propio velorio. Mire hasta dónde vamos con todo esto, ¿no? Lo que hace el cerebro. Mareos. ¿Y por qué puse el paciente en la bolsita? Porque esto no sale en ningún lado, si no sale por experiencia. Porque cuando un paciente viene con una bolsita y dice, doctor, mire, le voy a hacer una consulta, pues está todo en pánico. ¿Por qué? Porque fue el neurólogo, porque fue el gastroenterólogo, porque fue el especialista de columna por la cervical. Pero no vimos el psiquismo. Y hoy en día los trastornos de ansiedad son muy frecuentes, más porque hay agravamientos del trastorno de ansiedad. Así como dijimos en la mujer, la menstruación, en la mujer y en el hombre, el estrés que estamos viviendo y que los tiempos no nos alcanzan, hoy en día hacen que nosotros tengamos más predisposición a que esto de una u otra manera sea mucho más intenso el pánico. ¿Cuáles son los factores que lo desencadenan? El café, el consumo excesivo de café, no un café, El consumo excesivo de café, ¿por qué? Porque la cafeína actúa como algo que hace acelerar el corazón. Te tomamos un café y una valla aspirina y pasamos estudiando toda la noche, es un mito. El café solo sí, pero no la valla aspirina porque inhibe la agregación plaquetaria y no tenemos nada que ver con eso. El estar solo, paciente fóbico no puede estar solo, tiene que estar siempre acompañado. No me acompañas hasta el lado y utiliza muletillas. Che, vos sabés que me olvidé, vamos hasta este lado porque si no esto y esto y lo otro. Estamos con un paciente fóbico. El consumo de mate, porque es una forma de cafeína que es la mateína. El tabaco, que 3 cigarrillos por día produce una vasoconstricción. Esto va para Pablito Perso. ¿Dónde está? ¿Se me fue? Cuentón de plástico. Entonces, ¿qué pasa? 3 cigarrillos por día produce una vasoconstricción de 24 horas. Imagínense que se fuma 1 o 2 atados de tabaco por día, ¿no? El alcohol, cierra las arterias, hice así, perdóname, hace vasoespasmo y eso hace que normalmente libere catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina. Eso actúa sobre la amígdala y sobre el locus coeruleus, que es una zona, y ¡pum! La cascada se libera, la cascada química. ¿Está? Si querés yo después lo explico a todo esto de las cascadas químicas. Pero la marihuana, que normalmente es, todos creemos que la marihuana viene de una planta, Cannabis sativum, qué sé yo, qué y qué otro, y hay un concepto muy erróneo, porque creemos que la marihuana no es nociva en el cerebro, y es 20 veces, no, 1.000.000 de veces más nociva que la cocaína. La cocaína es más nociva a nivel sistémico. El paciente con cocainómano se muere, hemos visto, a los 18, a los 20, a los 30 años. Si podemos bajar un video, después podemos ver un infarto agudo de miocardio y un paciente que lo estoy atendiendo, pero no vale la pena. ¿Por qué? Porque la cocaína es más sistémica, porque ahí está, hace mucha vasoconstricción, y lo que hace vasoconstricción va al corazón, y lo que hace el corazón es infartarse, el que hace consumo de cocaína. Ahora, puedes hacer un consumo de cocaína y no tener un infarto, sí es cierto que te puede pasar eso. El problema es la resaca, y posteriormente de la resaca, la neurona no se reactiva para estar bien. ¿Por qué? Porque se fue bloqueando el transportador
de lo que lleva la cocaína al sistema nervioso central. Y para que se reincorpore eso, son como 15 días donde es un síndrome depresivo corto que tienen después de la cocaína, que se llama la resaca post-cocaínica. La marihuana, que es mucho más tóxica a nivel cerebral, porque produce más que todo psicosis. Ustedes vieron a Paolo, los más viejos, como de mi edad, que pasaba y todo, está internado en el Borda. ¿Con qué? Con una psicosis por marihuana. Dijimos cocaína y el ácido lisérgico también, que es el cartón, que muchas veces se lo ponen debajo de la lengua, o intraocular o rectal, y hace ver unos flashes, más o menos, que ven enanos verdes y todo, y uno lo ve en la guardia, y le dice, ¿qué consumiste? Cuando te dicen, no, estoy viendo con cartón, te diste, sí, bueno, vamos, ahí nomás. ¿A qué es lo que le tiene miedo o le teme el paciente de pánico? Al ACV. Y muchas veces ingresan pacientes donde el cerebro es tan brillante, tan bello, pero tan malo muchas veces, que hace episodios como pasen, de verse pasar vergüenza y delante de todo. Pasá, Javi. Hola, ¿qué haces? Pasá, Clau. Nunca llegaste temprano. Si la botella siempre te tienen que llamar. ¿Por qué? Porque el paciente con un estado que lo ven los clínicos, ¿no? Ni bien ingresa el paciente en el hospital Tránsito Cáceres de Allende, donde tenemos un lugar que se llama el quirofanito y donde van los pacientes de mucho riesgo. ¿Y qué pasa? Tiene caída del miembro derecho y tiene caída de la comisura labial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Todos dicen ACV, pedirle esto, pedirle esto, pedirle esto, pedirle esto, para. Tenemos muchas horas para ver todavía. Y más que todo, ¿por qué? Porque la mujer normalmente quiere solucionar el problema, pero no quiere dialogar. Entonces, muchas veces, en la medicina estamos hablando, no me van a atacar. Entonces, muchas veces uno se pone y está ahí, y en este caso, 2 o 3 doctoras, un doctor y mi persona, que él está haciendo el posgrado de psiquiatría, digo, estate atento que puede ser una crisis conversiva de un episodio de pánico. ¿Y cómo uno le diagnostica? Contame, ¿qué te está sucediendo? ¿Cómo es tu vida? Todo. Yo sé que no podés hablar, yo sé que no me podés dar la mano ni nada. Doctor, estoy cansado de pasar todo esto. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces uno consulta por una ACV y lo tiene y lo vuelve a repetir? Si lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir al año y medio, que es el criterio de cuando uno tiene una ACV, de tener otro ACV al año y medio de los 2 años. Pero cuando te dice eso, es porque tiene un trastorno de pánico. Entonces le digo, Caro, es mío. Entonces empiezo y empezamos a hablar. Contame, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué lo otro? Y por ahí él se distrae, uno tira un chiste y ya levantó la mano para acomodar el suelo. Cuando levantó la mano para acomodar el suelo, ¿cómo puede ser si tiene una hemiparesia? Entonces nos damos cuenta que el episodio de pánico hace episodios convertidos severos. Pero ya forman dentro de los trastornos de la personalidad, que no me quiero ir, que es el histrionismo. Y que la histeria masculina es mucho más severa que la histeria femenina. Los metrosexuales, los que van al gimnasio a parar la cola, todas estas cosas, cuando llegan pero dado vuelta y no consumen muchas veces, pero es el propio cuadro histriónico que le hace hacer todo esto, que se suma al episodio de pánico. Miedo a tener un infarto de miocardio, cuando palpita. Miedo a la muerte, miedo al miedo a la muerte de los seres queridos, miedo al cáncer, se muere el vecino y dice, uy, ¿cuándo me va a tocar a mí? Hipertensión arterial, tomame la atención. Hay gente que se va a vivir al frente del hospital, no sé si se lo decía hoy a ustedes chicos, que se iban a vivir al frente del hospital, que ya acusan más, no solamente con trastorno de pánico, que se mezcla más con la hipocondría, porque tienen miedo a tener lo que tiene otra persona, que es hipertenso nada más, y que tenés que decirle que tiene 120 o 80,
Porque si le dice que tiene 130-80, se le dispara la frecuencia cardíaca y pasa una taquicardia sin usar. Que nadie muere de pánico. Nadie. Mire. Acá lo pusimos. El velorio es una situación tan patética donde normalmente todos sabemos que vamos a estar ahí. Por eso existe una sala velatoria y por eso existe una sala prevelatoria. Y ustedes fíjense que siempre en la sala prevelatoria está el chiste. Y cuando está el chiste ustedes dicen, qué pedazo de desubicado, cómo se va a reír, no se dan cuenta, qué sé yo. Lo que pasa es que el chiste está hecho en forma inconsciente para simular que no estamos en una sala velatoria. ¿Por qué? Porque sabemos que algún día nosotros vamos a estar ahí adentro. Entonces muchas veces el panicoso se acerca, puede estar 2 o 3 minutos y si se puede acercar lógicamente, porque generalmente no se acercan, pero cuando uno los expone y le dice anda, mirá y mirá el muerto, hasta puede ver su cara, que es lo que yo puse antes. Lógicamente que el chiste en el velorio es algo para significar y hablar de política, de religión, de fútbol, de cómo salió el clásico, que lógicamente ganó Juventud como siempre, pero es una cuestión lógica. ¿A qué es lo que le tienen miedo los pacientes panicosos? Al velorio, a viajar en subterráneo. Esto lo hemos visto muy frecuentemente. A esos ascensores que se cierran de esta manera. ¿No? Acá dice a la oscuridad. Arriba. Bueno. Puede. En la compu, fíjate ahí, va a ver lo que. No importa, chicos, ya va a salir en algún otro momento. Los pacientes con trastorno de pánico, y no quiero ser cruel, no se pueden poner esto. Esto no se lo pueden poner. ¿Por qué? Porque sienten que están atragantados. Y no les digo nada de los pacientes que normalmente uno recibe pacientes en la guardia, y no me voy a ir hasta el auto, pero yo tengo una bolsa roja siempre dentro del auto, pero no por malo. ¿Por qué? Porque el paciente descree todo esto. Entonces yo me pongo esa bolsa roja y empiezo a hablar con él. ¿Y qué hago? Lo hago identificar conmigo. Me dice, sacate que te va a faltar el aire, que te vas a morir. Sacátelo. No, el que tenés miedo a morir sos vos, yo puedo hablar con una bolsa de la cabeza, no hay ningún tipo de historia. Pero sacátelo que me falte el aire. Claro, pero que te falte el aire es más psíquico. Si vos estás respirando con aire ambiente, yo soy el que estoy dentro de una bolsa. Entonces lo voy a identificar con mi persona. Para que nos demos cuenta de que esa persona está pasando un trastorno de pánico, para que consulte, porque creen que normalmente este tipo de patología es locura, y la locura nunca está dentro de un consultorio, siempre está, la primera en la cárcel, la que dicen doctor, olí la bombacha de la medicinita, por eso me metieron en cana. ¿Cuántos años tenía? 2 años, psicopatía, perversidad. La segunda, ¿dónde está? En la calle. Che, mirá, sabés que me gustaría ver si podemos hacer un negocio, si podemos hacer esto. Se junta con gente adinerada, se junta con gente esto, y cuando puede le mete un cheque en blanco. Bueno, yo no entiendo mucho de todo esto, que son conductas psicopáticas. Y uno se da cuenta en el acto. Entonces ahí podemos respirar, porque sentimos que el vapor nos está quitando el aire. Y una de las pruebas que uno hace hacer es exponerlo al paciente de a poco en vapor. Hay pacientes panicosos que tienen que acostar, sentarse en la bañera y abrir la ducha, pero de abajo, porque eso no genera vapor. Y la van regulando. Y de esa manera la pueden controlar más que el agua caliente. Que el agua de arriba, mejor dicho. La próxima. El diagnóstico es clínico, chicos. El diagnóstico es clínico cuando uno ve una hiperventilación. Cuando uno le dice, buenas tardes, ¿usted es el doctor Collo? Sí, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La sudoración palmar, y empieza a hablar y parece que está comentando un partido de fútbol. ¿Pero por qué? Por la ansiedad que tiene. La ansiedad la meten en el acelerador y andan a 180. La ansiedad la meten a laburar y se laburan todo muchas veces.
pero muchas veces al laburarse todo palpitan y tienen miedo de morir. Entonces hacen episodios de que ya no es más el que le gusta laburar, no, es una enfermedad, y dice enfermedad de pánico. Laboratorio, se le pide un citológico completo, pero para que él se quede tranquilo. Una radiografía de tórax, para que vea que no tiene nada. Un electrocardiograma, ¿para qué le voy a pedir un electroencefalograma? Le voy a hacer gastar dinero. No hay motivo de pedir un electroencefalograma. Sí se puede pedir si queremos un aminograma urinario, pero para ver cómo andan los neurotransmisores. Pero son muy caros, muy caros. Entonces en la ciudad uno también tiene que cuidar el bolsillo del paciente. Esto es lo que yo quiero que prestamos atención. ¿Por qué? Porque ustedes me están escuchando, por un lado. Por otro lado, me están viendo y quizás algunos pueden sentir algún olfato, ¿no? Entonces tenemos una vía visual, una vía auditiva y una vía olfatoria. A mí la vía gustativa, menos precisamente, nos pone en contacto con recuerdos infantiles. Ustedes vieron que esa mujer cuando iba caminando y vio esto, pero también podemos ver a una persona que tiene el aspecto que la manoseó cuando va caminando y la ve. Entonces eso ingresa por la vía visual, se registra en la corteza occipital y va a la frente, que es el lóbulo frontal, y reconoce lo que hace. Entonces, la vía, vamos a pasarlo rápido, auditiva, tenemos el conducto auditivo externo, va por el nervio coclear, llega al encéfalo, pero yo puse esto. La audición tanto se puede hacer a través del habla, de la música y ruido cotidiano, donde va oído externo, oído medio, oído interno. Se capta como vibraciones, pero se transforman en señales donde van al encéfalo. El sonido es un instrumento complejo diseñado para captar sonido. Estos son transportados hacia el encéfalo por el nervio coclear, es lo que dijimos antes. Cuando las vibraciones mecánicas del ambiente llegan al oído interno, se transforman en impulsos eléctricos que recorren el nervio coclear, es lo que dijimos antes. Para el encéfalo y de ahí van a otra región del cerebro que no importa, que es el tálamo. Ahora, la corteza izquierda es la manifestación de la intensidad del sonido que podemos tener y la cualidad o la calidad me la da la parte derecha, que esto no me interesa. Esto sí me interesa. El feto a las 18 semanas de vida intrauterina ya puede sentir normalmente qué tipo de manifestaciones. Dijimos audición, ¿no? Si una mamá le habla tranquila y dice, hola amor, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Has llegado acá? Y todo, el bebé empieza a responder a sonidos, pero de baja frecuencia. Entonces los gritos que nosotros hacemos con nuestra pareja y todo, ¿qué es lo que le repercute en el antro materno al bebé? Desde ahí ya vamos empezando a guardar en nuestro pequeño cerebro sensaciones de gritos, ¿no? El bebé empieza a responder a partir desde el nacimiento a las 4 semanas a sonidos recién fuertes. Bebé, bebé. Pueden mover la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Captó el oído, lo mandó a la vía auditiva y lo registró. De 3 a 6 meses el bebé comienza a reconocer y emitir sonido. La manito, la música, todo es muy especial para estimulación temprana, que es lo que se llama todo esto. A los 12 meses empieza a balbucear e identifica manifestaciones como el nombre mamá. Y a los 10 a 16 meses empieza a aprender a formar pequeñas palabras. Ma, pa, pa, a, ejemplo. Palabras cortitas, ¿no? Y generalmente con significados de la vocal primero. La vía olfatoria, la vamos a ir explicando. Ciertos olores nos conducen a algo. Algunos hemos tenido en muy pocas ocasiones y muy pocas veces alguna noviecita que hemos dicho qué lindo perfume tenía esta flaca. Sí, qué hermosa que era.
¿Pero por qué decimos eso? Porque quedó registrado en el cerebro. El olor es el órgano, la vía olfatoria es el órgano del sentido que más memoria tiene. Yo puedo ver un choque y me puede generar un estrés postraumático, pero no así la vía olfatoria. Aún rompiéndose a través de un traumatismo o de lo que sea, el banco de memoria que se llama hipocampo, que es donde se guarda toda la memoria, el olfato suele persistir en el paciente. Y ya lo vamos a ver por qué. Olor y memoria. Las regiones olfatorias están vinculadas en todas las áreas emocionales del sistema límbico, pero la amígdala como iba y liberaba continuamente transmisión hacia el lóbulo frontal. El recuerdo de una imagen puede desvanecer en pocos días, ¿no? Pero el de un olor puede persistir durante muchos años. Puede que el hipocampo no sea crucial para este vínculo, ya que las personas de esta región dañada pueden recordar olores de su infancia, inclusive si padecen una pérdida general de memoria, ¿no? Que el olor quede impregnado. Ustedes se dan cuenta en la psicosis, nada más, como se guían directamente con el olfato, tienen sinceramente sensación de hambre y se van porque sabe que eso lo va a gratificar. ¿Por qué? Porque el cerebro recuerda que a través de la alimentación, o sea, el olor generó alimentación, comió y posteriormente sintió gratificación. Vimos la primera, audición, vía olfatoria, vía visual. ¿Por qué? Porque las imágenes pueden ser almacenadas en el área occipital. Cuando vemos algo que nos traumatiza, estamos hablando, ¿no? Desde niño o algo. Donde pueden tener dos vías. Una que registra los movimientos y otra que registra ¿qué? La forma, el color de la persona y todo. Y muchas veces hay chicas que normalmente te dicen, yo no me voy a olvidar nunca del olor a perfume que tenía, porque tenía un olor a perfume, y cuando me manoseaba, me sentaba en la falda y me hacía conducir ese auto de color naranja, entonces no pueden trabajar con el naranja y genera un desencadenamiento de un trastorno de pánico. ¿Por qué? Porque alguien le dice, che, bailá en un boliche, no sé, ahora cómo será, ¿me entendés? Y cuando la agarran, tienen la sensación de que la ponen en contacto con el tipo perverso que la agarró en la infancia, inmediatamente. Entonces ahora vamos a ver cómo, en la próxima me apagan las luces, vamos a ver cómo se asocian las cortezas, ¿no? Y lo vamos a demostrar muy frecuentemente porque el otro día ingresó al hospital la señora Claudia Ceruti, sí, y buscaba a alguien, entonces vení, poneme la otra parte. Bueno, vemos lo que es vía visual y vemos lo que es esto. Hasta ahí no produce nada, ¿o no? Por eso es que a los niños no hay que ponerle payasos desde chiquitos. Yo nunca me olvidé a Rosita cuando vos colocabas esa cabecita que hacía ti, 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 ti. Y después, en nuestro grande campillo, las salas velatorias que tienen en nuestra casa. Que voy a contar lo propio nuestro. Mi madre no pudo nunca entrar de noche por el lado donde estaba el cajón de mi padre. Entonces ahí tenés una conducta, una ansiedad anticipatoria. Voy a entrar por el garage porque directamente esquivó el cajón. Ya el cajón no estaba mal. Juan estaba arriba saludando y todo. Tengo el duelo muy superado de mi mamá, por eso puedo hablar de esta manera. Porque también estuve muy enfermo de depresión ansiosa. Y al estar enfermo, puedo tomar a esto como una cuestión y lo puedo contar delante de todo esto, porque para mí eso vino por algo. Me lo envió mi papá porque seguramente que cardiología la iba a dejar, porque iba a ser médico cardiólogo. Y si me pongo a ver
lo que hace un corazón que te hace tuta, 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 y lo que hace el cerebro, va. Menos mal que me mandaste esto, papá. Ahora, el otro día estaba atendiendo y eran las 11 de la noche. Y empezaron, Agustín se había ido a las 8 y no había nadie. ¿Pero qué pasó? Ahí empezó el sonido. Ese es de la calecita, Rosa. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Miren. No, que me la pagué. Entonces entramos al hospital y decimos, Agustín, ¿dónde estás? Agustín. Y empezamos a poner esta música nada más. Ya ahí salimos corriendo directamente. ¿Por qué? Porque me evoca a ¿qué me hace pensar la música? De que tengo miedo. La música nada más. Y si veo la imagen, hay cortezas de asociación que me generan mucho miedo. Muchísimo miedo. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Es lo mismo esto? Agustín, Luisa. Venga, ¿qué pasa? ¿No atiende más? Sí, se fue al doctor. Ah, bueno, hasta luego, que tenga un buen día. Y va saliendo y seguimos con esto. ¿Qué es lo que sentimos? Que el terror nos invade, pero nosotros estamos en la película del terror, porque nosotros tenemos pánico. Si a mí me parece una música así, yo voy a decir, ¿quién es el que puso este tema tan patético a esta hora? Si veo esa máscara, capaz que me dispare. ¿No? Pero va a ser un susto, no va a ser un ataque pánico. Ahora, ¿toda música produce esto? No. Resulta que fue otro paciente y me dijo, che, ¿a qué hora puedo ir? Y llegaste como eran los turnos antes, llegaste a las 2 de la mañana más o menos. ¿Llegaste a las 2 de la mañana? Sí, a las 2 de la mañana. Y entró y empezó, Agustín, Luisa, y miren lo que encontró. Para que vean que no soy machista, para las mujeres, para los hombres. Entonces, la mirada de los masculinos hacia ella, de la femenina, que les puse una imagen, les puse, le hice poner. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué generó el sonido? Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Entonces, el Agustín dice, vámonos de fiesta. Aparece y dice, vámonos de fiesta con el doctor. Entonces el sonido siempre es malo, ni más, imaginar cosas malas. No, está premeditado. ¿Y dónde? En el mismo campo, no el cerebro. No sé si a vos te parece, no me hagan bajar la música. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? No todo sonido genera esto. Hay sonidos que nos generan placer y hay sonidos que nos generan displacer.
Y esa noche nos fuimos con el Agustín a bailar, no le dijimos nada a nadie, no supo Baviera, ¿no? No supo Lenzo, no supo Silvio, no supo la no supo Carlos, no supo nadie, y nos fuimos a Agustín nosotros. Esto, lógicamente, vos te fuiste con él, yo me fui con ella. Entonces, el pánico y las conductas desde la infancia nos condicionan a una adultez patológica que no la podemos ver. Por eso, estas conductas, podemos prender la luz, están hechas desde el cerebro y son gestadas en la infancia. El trastorno de pánico nunca se manifiesta, o sea, se despierta en la adultez, pero siempre es gestada en la infancia. Siempre. Si vamos a qué edad se presenta, que no se los dije, es de 15 a 25 años de edad. Y he visto gente sin poder exponerlo, que la música le hizo mal y que tienen trastorno de pánico acá adentro. Me he dado cuenta. Empezaron a hiperventilar. Ahora, ¿hay pánico a los 40, 60 años? Lo que decíamos hoy, Mario. Sí, hay pánico, pero es mucho menos frecuente y estamos más viejos y las cosas las podemos pilotear mucho mejor. Ahora con la era del internet, la gente se mete mucho, pero el internet no te dice que con una terapia uno sale de todo esto, sino que te dice muerte, infarto, ACV, esto y esto. Y esto es un simple episodio de trastorno de ansiedad. 10 minutos más puede ser. ¿Hay otros tipos de trastorno de ansiedad? Sí. ¿Cuál? El trastorno de ansiedad social. ¿Y cuál es? Es que no puede pasar al frente. Es que se pone colorado cuando expone. Lo vemos en el secundario que le gritamos, tomate! Lo vemos gastando. ¿Me entendés? El que no puede levantar la mano, que vamos a ver quién no va a levantar la mano, y yo si levanta la mano se empieza a poner colorado, no lo voy a mandar en cana, pero va a sentir una sensación de calor en la cara que es infernal. Eso es típico del trastorno de ansiedad social. Y la otra es que no puede comer en público porque tiene miedo de ser observado. No puede entrar. Ahí están hablando de que eso tiene tal persona, eso tiene tal persona. No pueden entrar directamente a una fiesta, ¿por qué? Porque se sienten observados. Ojalá que alguien nos observe. Sí, con la época del celular hay un individualismo que es único. La era del celular quitó lo que es la comunicación. Entonces hoy no nos vinculamos, hoy es todo mensajito de texto, a qué hora es esto, a qué hora es esto, a qué hora es esto. Hasta a mí me sacan turno por WhatsApp, ¿no? ¿Cuál es el otro tipo de trastorno de ansiedad que hay? El otro tipo de trastorno de ansiedad, dijimos, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de estrés postraumático, que después lo podemos dar a todo esto, porque lo que hemos hablado con el intendente de hacer una psicoeducación de la población, de que tenemos que saber que estas son enfermedades que normalmente son curables y que no es nada de locura todo esto. La locura es lo que dijimos, es otra cosa. Ahora, el estrés postraumático es lo que yo te decía, Mario, hoy. Ahí ya te tengo como referente. ¿Quién se mataba más? ¿La gente en Malvinas o post-Malvinas? La gente post-Malvinas. ¿Por qué? Porque quedan con flashes. Esos recuerdos de esas bombas, usted imagínese ese tipo en Navidad. ¿Qué es lo que hace cuando tiran petardos, tiran fuego artificial y lo pone en contacto con qué? Con el episodio de Malvinas. Entonces, ¿qué hace? Lo hace angustiar. Las fechas en abril, normalmente. Y muchos se suicidan. Sí, es el único trastorno de ansiedad que se suicida. El otro es el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que es el que tenía Michael Jackson. ¿Está? 8 bailarines, 8 pasos, y la obsesión es la ideación carente de sentido y la compulsión es la descarga y después la ritualización. ¿Vieron los jugadores cuando ingresan y hacen a la cancha? Bueno, eso es un ritual, pero no está dentro de un TOC, pero está de un fenómeno obsesivo
que normalmente tenemos que entrar con 3 de la pierna derecha, porque si entramos con la izquierda no vamos a jugar bien y nos van a ganar. Pero no quiere decir que tenga un top. Pero en la obsesión es la idea de carente de sentido. ¿Qué quiere decir? Que si esto está sucio, yo lo veo que está limpio, pero le tengo que pasar otra vez la franela. ¿Por qué? Porque normalmente veo, sé que no está, pero que no está sucio, pero lo tengo que limpiar. ¿Pero por qué? Porque al cerebro le da placer. Entonces el paciente limpia mucho porque le da placer. El TOC es una patología biológica, donde normalmente es en la única que comparto la cognitiva conductual, respetando todas las líneas terapéuticas con todo el mundo, sino que hay que mezclarla. Pero no, esto es un chico, hay que ordenarlo al paciente. ¿Cuántas veces lavas vos? 10 veces. Empezás a lavar 9, empezás a lavar 7, empezás a lavar 6, hasta que hace un brote y después se me escapa el cuadro clínico, porque es biológico. ¿Entendés? El problema es cuando está el coleccionismo en el TOC. Hay gente que le encanta coleccionar cosas, cuadros de bicicletas, los armazones de las bicicletas, los volantes. Muchas veces gente que a esto lo hace ser que se lo confunde mucho con el síndrome de Diógenes, que es la acumulación de cosas, llevan cosas a su casa y lógicamente el paciente con TOC, ¿con quién se queda? Que al revés del panicoso. El paciente con TOC se queda solo. ¿Por qué? Porque empiezan a haber ratas, empieza a haber olor a mugre, porque él tiene que muchas veces coleccionar. Si es del tipo coleccionista, si es del tipo que tiene obsesiones y compulsiones, que es el lavado de manos durante 20 a 30 minutos y gastar un jabón directamente, eso ya tiene un tratamiento que es XX. No nos vamos a meter, si queremos vemos cuál es el tratamiento del trastorno de pánico, si alguien quiere, y las preguntas posteriormente. Vimos trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social, trastorno por estrés postraumático y TOC. ¿Cuál es el único que se mata? El trastorno por estrés postraumático. Ahora, no porque una persona choque, que le va a quedar un trauma después para subir a un auto, se va a matar. Sí tiene que haber una neurosis de guerra, como fue en Malvinas, o alguien que sobrevivía del Lapa, como lo que pasó. Siempre los sobrevivientes de esas catástrofes quedan con el estrés postraumático. Ustedes no sé si recuerdan que cayó en las altas cumbres hace menos de un mes un auto que venía de una familia de Buenos Aires o Neuquén, ¿sí? Que fallecieron el papá, la mamá, los amigos, y el único sobreviviente nos cayó a nosotros. ¿Pero por qué nos cae a nosotros? Porque el hospital nuestro es el mejor de referencia traumatológica. Entonces cuando yo lo abordo a este chico, le digo, ¿vos sabés qué es lo que ha sucedido? Sí, murió mi papá y mi mamá. Y los amigos de mi papá y mi mamá. Y yo me salvé. ¿Te recordás un poco eso? Más o menos, doctor. No lo puedo molestar si lo estaban preparando para llevarlos todos a Neuquén. A ese paciente yo no lo puedo molestar directamente. Bueno, le hacemos un diazepam intramuscular. ¿Pero por qué no se quería dormir? Porque tenía miedo a la muerte de él. ¿Quién? Cañada Verde, Villa Huidobro, avanza, incluye y progresa. Municipalidad de Villa Huidobro, con todos, para todos. Gestión Silvio Quiroga.